a Nacín Castillo, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo soy Andrea García y tenemos a Eduardo, sociólogo, nos va a hablar un poco de la vista sociológica y de lo que ha sido la historia de Venezuela, quizás de por qué somos como somos, ¿no? Entonces la primera pregunta, Eduardo, que te tendría es un pequeño recorrido de lo que era el siglo XIX, de cómo era la calidad de vida, quizás la educación, y cómo hemos cambiado para este siglo, pues, siglo XX-XXI. El siglo XIX puede ser entendido como el siglo del gran trauma venezolano. ¿Por qué podemos decir esto? Porque básicamente durante todos estos 100 años que recorres, si te fijas la mirada, como como decía Manuel Caballero, que el siglo venezolano empezó muy tarde, eso lo decía también muchos historiadores, estuvo en la presencia. Algunos llegan a decir que incluso el siglo XX en Venezuela empezó con la muerte de Gómez. Poco atrevido a decir eso, sin embargo, si lo planteamos de esa forma, Venezuela en su nacimiento nace con un trauma importantísimo, porque Venezuela nace en una lucha entre hermanos. Durante mucho tiempo a nosotros se nos enseñó la idea de que la guerra de independencia fue una guerra contra españoles, y en parte es así. Sin embargo, si tú analizas detalladamente quienes componían las fuerzas de ambos ejércitos, eran básicamente venezolanos. Quienes batallaron con Boves eran llaneros venezolanos, quienes luego se sumaron a la causa de Páez para ayudar a la independencia venezolana eran venezolanos. Es decir, estamos hablando de que un mismo grupo de personas en cuestión de 4 años había luchado para un bando y después masivamente se pasó al otro. Entonces estamos hablando de que los patriotas peleaban contra realistas, pero eran venezolanos todos. Venezolanos en el sentido sociológico del término, aunque la identidad venezolana todavía se estaba construyendo. Entonces nosotros nacemos, o nuestra república, nuestro país nace en una lucha fratricida. O sea, nosotros estamos luchando entre hermanos durante todo el siglo XIX. Nuestra república lamentablemente no solo se mantuvo con ese trauma original. Si tú revisas los anales de lo que fueron los intentos de la democracia deliberativa, como la denomina Manuel Pérez Vila, el asalto al Congreso en Venezuela en 1847 dejó el saldo de varios muertos, varias decenas de muertos, personas asesinadas en el Congreso. Estamos hablando de una situación similar a la que pasaría hoy si unas personas armadas entraran a la Asamblea Nacional a asesinar diputados por diferencias con los diputados. Entonces, esos son traumas que no se superaron nunca realmente. Cuando Venezuela logra su unidad nacional, porque si recordamos, Venezuela es un país incomunicado entre sí. El Táchira no conocía lo que pasaba en Caracas hasta muy tarde. Incluso tú para llegar a Táchira, y eso le da unas peculiaridades a esa región andina, al gran estado de los Andes, como se llamaba, tenías que hacer una travesía prácticamente que te llevaba a las islas del Caribe. O sea, tenías que hacer una parada en Curazao, ir a Maracaibo y después descender por vía terrestre hasta Táchira. No había una vía más directa que esa. Entonces, era un país altamente incomunicado donde muy poca gente tenía acceso a la educación. Sin embargo, el tema educativo se aprecia como una causal de tolerancia es posteriormente. Porque si tú te fijas, Venezuela no tuvo unas altas tasas de alfabetización hasta muy entrado el siglo XX. Estamos hablando de que hasta los años 40 o 50 no tenías grandes masas letradas que vivieran dentro de un sistema educativo que se encargara de permearlo a las personas de forma tal que garantizara unos valores de convivencia. Entonces, ¿dónde tú encuentras esa pacificación que se vivió a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX? Es complicado porque tú viviste los grandes traumas y después entraste en una fase que fue la de la hegemonía de las dictaduras. La hegemonía de la dictadura tanto de Cipriano Castro como de Juan Vicente Gómez. Y si se recuerda, la de Juan Vicente Gómez fue altamente sangrienta. O sea, las personas que eran disidentes del régimen a partir de 1914 fueron perseguidas groseramente. Y muchas veces recordamos la generación del 28, pero no se acuerda la generación del 18 que también se levantó contra Gómez. La generación del 14, personas que fueron perseguidas políticas por Gómez, y muchos de ellos terminaron en la Rotunda, que era la cárcel más reconocida fuera del país. y fuera del país, o murieron en la misma cárcel. Entonces, el término de lo que fue la venezolanidad durante todo el siglo XIX, si se compara con lo que fue una vez fallecido Gómez, e incluso durante su vida, era un siglo altamente convulsionado. Esto no quiere decir
como mucha gente también puede pensar que era una guerra total. ¿Qué quiero decir con una guerra total? Habían segmentos de la sociedad y partes del territorio nacional que no se vieron afectados por las guerras que eran en Venezuela. Pero ¿qué sucedía frecuentemente? Y sobre todo, después de 1864, con la ratificación de la constitución de la época que garantizó lo federal y evitaba que las tropas federales, que no eran muchas, es decir, las del gobierno central, entraran a los territorios federales sin autorización del gobernante de ese territorio. Eso garantizaba que el caudillismo proliferara de una forma como nunca antes se había visto. Claro, pero de cierta manera la población como toda la sociedad de Juan Vicente Gómez Cipriano estaba bastante reprimida. Entonces, ¿cómo se genera, tú dices, esa intolerancia ahí? ¿Cómo actuaban las personas? Si estaban totalmente reprimidas porque no podían hacer ciertas cosas a cierta hora, porque entonces eran castigados, eran llevados a la rotunda. ¿Cómo funcionaba eso? Claro, el trauma que se vive en estos regímenes dictatoriales de principios del siglo XX, yo creo que tuvo una incidencia mucho mayor en cuanto a las élites políticas. O sea, la población común, digamos que se vio, digamos, limitada. O sea, se vio bastante limitada en algunos aspectos. Es decir, si tú querías casarte con una persona, se dice que tenías que consultarle a Juan Vicente Gómez si ese matrimonio era válido. Probablemente Gómez no se encargaba de verificar esa información, sino que seguramente había alguien que decía, sí, pues el benemérito dice que sí. Pero las principales dificultades las vivieron quienes se oponían abiertamente al régimen. Okay. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Nosotros nos encontramos con una generación que alcanza el mando en los años 40, que fueron formados durante la dictadura de Gómez, que muchos fueron perseguidos durante la dictadura de Gómez, entre ellos Rómulo Betancourt, Leoni, bueno, Caldera no tanto, pero sí tuvo una situación en la que se vio limitada su espacio, Uslar Pietri, o sea, personas que vivieron la dictadura en mayor o menor medida, se vieron de repente en la oportunidad de gobernar. Y yo creo que en cuanto a las élites políticas, eso se tradujo en unos primeros intentos de democratización que fueron infructuosos por la gran cantidad de avances que se tenían o las grandes expectativas que se esperaban de esos gobiernos democráticos que a la larga fueron tan apabullantes en términos temporales que generaron una reacción de elementos más conservadores con el término de cuántas reformación hacer y en qué sentido iba a avanzar la sociedad durante los años 40. Ahora, volviendo a lo más actual, ¿no? Después de la salida de la sociedad venezolana de estos gobiernos dictatoriales, la tecnología, el petróleo, o sea, ¿cómo eso se vio reflejado? ¿Tú crees, como sociólogo, que hubo un cambio en la sociedad, en el comportamiento, ¿no? No sé, digamos algo más civilizado, quizás la sangre se dejó y hay otro, no sé, ¿qué manera la tecnología cambió el nuevo tiempo para acá? Y también me vas a hablar del papel que tiene la educación, el rol que tiene la madre en la forma en que cría a sus hijos, que son pues los que socializan y los que hacen vida en un país. Bueno, nada, en términos de la tecnología, la tecnología per se no es un factor que encauce hacia un lado u otro. Si nosotros apreciamos la penetración de la Internet en Venezuela, empieza básicamente en los años 90, finales de los años 90, y la telefonía móvil dio sus primeros pasos en los 90. Sin embargo, hoy nos encontramos con que, si no me equivoco, el promedio de teléfonos móviles por persona es creo que 2 en Venezuela, 2 o incluso 3. Eso nos dice que una persona, obviamente hay unas personas que tienen muchos más teléfonos que otros, etcétera, y es una medida que termina, digamos, promediando de forma un poco arbitraria, porque hay personas que simplemente no usan teléfonos celulares, aunque son muy pocos, y hay otros que usan uno cuando hay otros que tienen 5. Pero más allá de eso, lo que nos dice es que esto es una sociedad que está muy conectada. O sea, hoy en día venezolano está muy conectado y tiene acceso a una información como nunca antes en el país. Entonces, nosotros estamos en un momento, en una situación histórica, donde tú tienes la aparición, la explosión de la violencia como tal, ante el tema de la impunidad, ante el tema de que las fuerzas policiales no se dan abasto, que los tribunales no pueden tampoco darse abasto y 92 de cada 100 crímenes quedan sin ningún tipo de sentencia, tienes cárceles abarrotadas, tienes una situación en la que la violencia se ha hecho tan cotidiana, pero eso no viene del asunto de las comunicaciones, pienso yo.
Yo creo que eso tiene que ver con algo que estaba latente en el venezolano. Yo creo que eso tiene que ver con... Algo que nos traemos de atrás Sí, y que todavía por ejemplo, hay una explicación psicobiológica de Francisco Herrera Luque que yo no comparto, pero Francisco Herrera Luque diría, mira, esto es la manifestación de las tendencias psicopáticas del venezolano que traemos desde la colonización. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que, como mencionaste el petróleo, en los años 70, especialmente a partir de que se empezó a agravar mucho más lo que era la actividad petrolera, y la explosión a raíz de la guerra de Yom Kippur en el 73, a finales del gobierno de Caldera se ven con la posibilidad de gastar dinero como nunca antes en Venezuela se había pensado. O sea, llegó mucho dinero, muchísimo dinero, y llega el gobierno de Carlos Andrés, y el gobierno de Carlos Andrés quiso hacer una gran Venezuela a través del financiamiento del petróleo. O sea, era la siembra petrolera de Julián Piedri, pero llevada a cabo por un gobierno de la Valgambre que venía Carlos Andrés Pérez. Entonces, estos dos gobiernos, con la explosión del gasto público, la ampliación de las oportunidades, pero fue una ampliación tan veloz, tan explosiva, que nosotros pasamos de tener tasa de alfabetismo de 40% de alfabetismo, a tener un 70% de la población. Estamos hablando de que en cuestión de 20 años, 30% de la población se alfabetizó, 40%. O sea, de cada 10 personas, en los años 50, 4 o 3 sabían leer y escribir. Y 30 años después eran 8 de cada 10. Cuidado si algo más. Ahora, entonces, ¿qué vemos? Vemos que se abrió una gama de oportunidades, o sea, ¿y qué sucede en la persona, en el venezolano? Si yo veo nuevas oportunidades y me acostumbro a esas nuevas oportunidades, cuando llegan los momentos de las vacas flacas, como sucede, el venezolano no tuvo la capacidad, y el gobierno venezolano de esa época no tuvo la capacidad de responder adecuadamente, pienso yo, a las expectativas que se había generado en el venezolano. Hay mucha locura económica. Sí, entonces llega el momento de los 80, que fue la famosa década perdida. Latinoamérica en general se ve en una situación difícil, los gobiernos empiezan a implementar reformas que fueron más o menos comunicadas, o sea, la gente no se entendió bien qué era lo que se quería lograr, algunos ni siquiera comunicaron las reformas, pero el punto es que se empezaron a hacer reformas y se estaba pasando a otra matriz, una matriz donde el Estado era estadocéntrica, a una matriz donde se trataba de involucrar mucho más al ciudadano. En Venezuela no dimos un paso saludable en ese sentido. Las reformas que se adelantaban se echaban para atrás después. El gobierno de Luis Herrera fue pionero en reformas latinoamericanas, pero por falta de apoyo del partido COPEI no le dio el apoyo, no le mantuvo el apoyo y tuvo que, digamos, retroceder en muchos ámbitos. Entonces, Venezuela postergó mucho tiempo las expectativas que se habían generado. Venezuela pensaba ya como una gran Venezuela, pensaba que la visión de que como era un país petrolero estaba destinado a la grandeza, a ser una potencia, a ser la potencia, y eso se mandó, eso fue un mensaje que se mandó masivamente, y el venezolano lo compró porque le gusta. ¿Quién persona en cualquier país del mundo no te va a decir, claro, yo quiero ser una gran potencia, yo tengo la posibilidad de ser una gran potencia? Claro. Y hay una riqueza que está bajo nuestros pies, que se supone que la deben administrar bien e invertirla en que las capacidades de estos venezolanos que están haciendo sean mayores. ¿Qué sucede? En los 60 y en los 70 el sistema educativo tuvo también una explosión, se crearon muchísimos liceos, se ampliaron las universidades, se amplió la matrícula y, como te digo, se incrementó las tasas de alfabetismo nacional. ¿Qué sucede después? Por una misma causalidad, por el desarrollo de lo que fue el proceso de generar un sistema educativo tan ambicioso, creo yo, como el que se planteó, que al principio obtuvo rendimientos muy importantes, pero posteriormente se fue viendo el agotamiento, cuando los grupos de interés se fueron implantando, cuando los maestros, los sindicatos, todos tuvieron sus intereses, y cada quien defendía su parcela. Llegado el momento de la crisis, no se podía garantizar a todos los grupos de interés el obtener su parte de la renta, su parte de lo que según ellos les correspondía. Entonces nosotros tuvimos una sociedad que durante mucho tiempo subsidió la improductividad, subsidió la improductividad, aunque nosotros vimos ciertos resultados que son bastante admirables. Puedes decir que desde ese momento ¿cómo dijiste? Del agotamiento del subsidio de improductividad, sí, puedes decir que sería el momento donde se formaría entonces personas, no sé, no tan educadas, más intolerantes. Sí, yo creo que el problema, y es uno de los hallazgos más recientes que se ha visto, hay varios elementos que inciden en eso. Por ejemplo, en algunos países de Oriente Medio y de Europa, se ha visto que las
los altos niveles de desigualdad en el ingreso influyen en la actitud de los ciudadanos de menores ingresos ante el respeto de las normas de convivencia. Esa es una de las tendencias. Hay otra que te dice que, bueno, que tiene que ver con el agotamiento del sistema educativo en la capacidad de implementar programas educativos que generen conceptos y valores en la gente, en las nuevas generaciones, que fomenten ese respeto. O sea, yo creo que ahí hay una coincidencia de esos dos sectores, porque vimos un agotamiento de lo que fue el sistema educativo y vimos un incremento en la tasa de desigualdad que hasta cierto punto es aceptable, porque ¿qué encuentra el hallazgo? El hallazgo encuentra que cuando una persona aprecia que esa tasa de desigualdad responde al esfuerzo y a la dedicación de la persona, la considera como algo aceptable, algo deseable incluso. O sea, si yo me esfuerzo más, yo tengo derecho a obtener una remuneración mayor a la que otras personas tienen. Pero en algunos países, y yo creo que eso fue parte de lo que sucedió aquí, el enriquecimiento de muchos segmentos, parte de la clase media venezolana, tiene mucho que ver con su asociación al gobierno. Es decir, una clase media que creció bajo el amparo de lo que fue el gobierno, el gran gobierno en Venezuela, y no en base a inversiones productivas, a trabajo en el agro, a trabajo, o sea, digamos, se incentivó a eso, pero nunca hubo una explosión como se esperaba, una explosión de producción, de productividad. Eso nunca se produjo. Más bien entonces, la clase, tú dices esto de la clase media, ¿no? Y la clase popular, el nivel educativo y el nivel de los ingresos no es igual, no llega ni siquiera a parecerse al nivel de ingresos que tiene la clase media. Por supuesto, la clase alta tampoco. Entonces, ¿cómo dices tú que incide el nivel de educación a raíz de estos ingresos, a raíz de que no está unado a una política, a un gobierno como la clase media? Fíjate, yo creo que en el tema de los sectores populares especialmente, es un asunto de mucho cuidado. Fíjate tú lo que sucede en muchos sectores populares. Es una situación común que tú no puedes llegar a tu casa en un sector popular luego de las 5 de la tarde. Claro, entonces, eso es actualmente, claro, pero entonces, antes no era tan así. No, antes había, digamos, había muchos mayores espacios de seguridad. Es decir, el respeto a la propiedad, el respeto a la vida de la otra persona es algo que se ve agravado increíblemente desde hace, qué sé yo, 10 años al menos, o sea, estamos hablando de 10 años. Y en esto hay, hasta cierto punto, una complicidad tanto de las autoridades como de la sociedad que se hizo la vista gorda. ¿En qué sentido? Durante mucho tiempo, el mensaje del gobierno, el mensaje gubernamental fue, incluso en ocasiones, abiertamente a favor de que las personas cometieran delitos si eran personas que procedían de las clases populares. A ver, se comunicaban cosas como que si alguien tiene hambre, ¿cómo se le va a decir que no puede robar? Si tú no tienes todo el derecho a robar. Entonces, esos fueron mensajes que se mandaron durante algunos años desde los entes gubernamentales. Ahora, ¿qué sucedía en el resto de la sociedad? Mucha gente, y esto no quiere decir que sea algo original, algo rechazable, o sea, era una solución práctica que la gente tomó. Mucha gente de las clases altas se mudaron a sectores donde pensaron que nunca iban a ser alcanzados por la delincuencia. Entonces, ¿qué sucedía? Eso está pasando muchísimo ahorita. El caso de la gente, yo recuerdo que había un relato de que los terrenos en Oripoto eran muy económicos porque estaban muy lejos. Y de repente, dada la sensación de inseguridad que se creó, dada lo que se vive, la alta tasa de delincuencia y de asesinatos que hay, cada vez más personas fueron migrando a espacios más lejanos de la ciudad. La gente se fue apartando del centro. Entonces el centro de la ciudad, que es un centro donde están las plazas, que se supone que era originalmente para la convivencia, para el paseo, todo esto, lo que fue la Plaza Bolívar, que ahorita la han arreglado y la han puesto bastante aceptable, pero no se considera todavía un espacio para vivirlo, para pasear y con para libertad, con seguridad. Fue abandonado. Entonces las clases medias y las clases altas fueron desplazándose a otros espacios y abandonando muchos de ellos. En cierto sentido se hicieron la vista gorda ante el problema. No entendieron de que no era cuestión de aislarse, sino que era cuestión de entender que era un problema amplio que nos incluía a todos y del que se tenían que hacer parte, participando políticamente, invirtiendo, generando, etc. Pero es un problema tan complejo que muchas veces se cae en la idea
idea errada, pienso yo, de que es culpa de las clases medias y altas de haber abandonado el debate, el discurso, pero es que como tú también le pides a una persona que tiene unos pocos ahorros que invierte en un país donde la tasa de inflación es altísima. O sea, yo creo que es un problema tan macro y tú ves coincidencias terribles, porque uno de los problemas que afectó a la Alemania nazi en los años 30 era la hiperinflación. Los países que tienen problemas inflacionarios generalmente son los países que generan menos expectativas en la población. Y cuando la población no pierde tiene las expectativas, se dedica a otras cosas, hay no un a desespero. trabajar. Entonces, Para ti, entonces, ¿en qué momento puedes decir, en qué etapa o en qué fecha el caraqueño, en este caso que estamos hablando más acá de Caracas, se volvió tan intolerante? O sea, las colas, la sobrepoblación, los ingresos mínimos y la misma política. ¿Cómo, o sea, en qué momento tú me puedes decir, mira, a partir de este momento, o sea, hay una explosión como tal en el sentir el día a día en Caracas? a ver, yo creo que, no te diría una fecha exacta, te diría más bien un periodo. Yo creo que son los últimos 15, 14 años en los que el caraqueño, porque yo recuerdo, yo no soy caraqueño propiamente, yo nací en otra ciudad y me mudé para acá a estudiar con mucha gente, pero mi familia sí está residenciada acá y por los relatos que siempre tuve de ellos, Caracas era una ciudad hasta cierto punto amable, o sea, incluso en los 90, que fue bastante difícil esa época donde había mucha inflación. Y donde se hacía muy caro vivir en Caracas, claro, no al punto en que estamos ahora, donde Caracas es una de las ciudades más caras para vivir, pero sí habían dificultades y sin embargo el caraqueño sentía que Caracas era una ciudad habitable, una ciudad donde podía vivir, donde incluso se podía empezar proyectos y trabajar más allá de las dificultades que se estaban presentando durante todos los años 90. Ahora bien, yo creo que en los últimos 14, 15, o sea, digamos, yo estoy pensando ya a finales de todo del siglo pasado y comienzo de este siglo es cuando empezamos a vivir la convulsión de Caracas. Yo creo que la falla, la incapacidad de los gobernantes anteriores y actuales de haber hecho un desarrollo de la ciudad mucho más inteligente, que permitiera que los habitantes encontraran alternativas de movilización, por ejemplo. Eso tiene que ver también con el subsidio a la gasolina. Venezuela subsidia la gasolina alrededor del 2000%. Es un subsidio pernicioso que beneficia incluso a los que tienen carro. Porque las personas que van a pie y que usan metro no tienen nada de ese subsidio. Entonces tú estás subsidiando un 2000% a un precio de gasolina que no estás viendo el resultado, sino que más bien genera que todo el mundo mantenga un auto y tenga un carro para movilizarse. Entonces, ¿qué crea eso? Tú tienes autopistas que no están diseñadas para este tráfico, para esta cantidad de autos. Los gobiernos anteriores y el actual no se percataron de la cantidad de personas que iban a llegar acá o que o sea, la natalidad tan alta y las calles no iban a dar abasto. No, y es muy interesante porque si tú te fijas, yo recuerdo una investigación que finalmente pude hacer porque me aclaró muchas cosas sobre la población en Venezuela. Durante los años 40, 50 y 60, pero alrededor de los 60 ya empezó a bajar eso, el gobierno se encontró con una Venezuela que apenas estaba saliendo de las enfermedades crónicas. O sea, Venezuela tuvo paludismo, tuvo malaria, eso cundió en la población y acabó con la población venezolana, aparte de las guerras del siglo XIX que desangraron el país. Entonces, ¿qué sucede? Gobiernos de López Contreras, Medina Angarita, el trienio de Eco, posteriormente Pérez Jiménez y la Junta Militar, y los primeros años de la democracia, plantearon siempre a la población la idea de que había que tener muchas familias. Incluso Pérez Jiménez se llegó a plantear un subsidio a las familias que tuvieran más hijos, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, donde se planteó el subsidio a las madres que tuvieran tantos hijos, etc. O sea, eso se lo planteó el gobierno perejimenista. ¿Por qué? Porque había una necesidad de poblar. Se pensaba que había que poblar el país. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes una población en la que está creciendo la natalidad durante los 40 y 50. Una disminución en la tasa de mortalidad y de la morbilidad en los jóvenes y en los niños y en los adolescentes. Entonces, tienes una población que cada vez tiene más hijos y que va bajando progresivamente su mortalidad. Entonces, ¿qué te encuentras tú? Tienes una población que explotó, que se masificó, que tuvo muchísimos hijos durante los 50 y 60, que posteriormente esa población empezó a crecer y fue la que vivió los años 70, 80 y 90, y estamos en la época en la que posteriormente estamos en la fase de transición que demográficamente es lo que se le plantea a la sociedad, es una oportunidad única en la historia donde tú tienes mucha población en edad de trabajar
y muy poca dependiendo. Eso no había pasado aquí y yo creo que difícilmente vuelva a pasar. Pero, ¿qué sucede? En los 70 se entendió de que el problema en la marginalidad estaba aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Se estaba viendo el incremento de las barriadas, porque no se daba abasto a la política de construcción de vivienda. Entonces, ¿qué entendieron? Entendieron de que había que disminuir la natalidad. ¿Qué sucede? Se implementaron campañas de control de natalidad, de educación para que la gente tuviera cada vez menos hijos. Pero ¿qué fue lo que se encontraron? Quienes le prestaron más atención a esas medidas de planificación familiar no fueron las clases populares, que era donde ellos querían implementar los medios, sino las clases más educadas. Entonces te encontraste con familias que internalizaron la idea de que la familia es la familia nuclear de mamá, papá e hijo, y si acaso un hermano adicional. ¿Entiendes? Entonces ese tipo de familia permeó dentro de la clase media y alta, que cada vez tenía menos hijos, y la clase popular seguía teniendo la misma dinámica de masificar el hogar. ¿Por qué? Porque además había una cuenta muy básica: la madre abandonada, que no tenía acceso a un ingreso, que estaba en una situación difícil, se imaginaba también, que eso era muy común, que en la medida que tuviera más hijos, ella podía depender de más personas a la vez para ella poder mejorar su situación. Y no se planteó la idea de limitar el número de hijos, porque simplemente le parecía que no era una necesidad, que simplemente ella quería tener sus hijos y quería tener su hogar. ¿Por qué? Porque bueno, era su libertad. Quienes entendieron y quienes internalizaron ese tipo de políticas en Venezuela no fue la población objetivo para la cual se diseñó. Y eso fue una consecuencia muy grave, porque vimos que las barreras se incrementaron masivamente. Y todavía sigue creciendo, porque todavía los padres no... la edad que tienen las muchachas ahorita y están ya embarazándose joven, entonces todavía es como una arruga que se corre, ¿no? De atrás para acá. Si a eso le agrega mucha de la inmigración que llegó en los 70, que llegó como llegó la de los 50 también, con una mano adelante y otra atrás, como se dice. Entonces llegaron, pero llegaron de estos países suramericanos, y ellos se vieron en una situación donde no encontraban una política nacional, una oportunidad de vivienda que les permitiera, en su mayoría, encontrar soluciones habitacionales. No la encontraron, no la vivieron más bien los 80, que fue una situación difícil, y muchos de ellos fueron a las barriadas. Muchos barrios son famosísimos porque son básicamente compuestos de personas que vienen de Colombia, o de Perú, o de Ecuador, y mucha gente de países árabes que también migraron acá en los años 70. Sin embargo, esa acumulación, esa situación de personas dejadas al margen, como se considera lo que es el tema de la marginalidad, hunde sus raíces en todas estas políticas que vivimos durante mucho tiempo, y que solo cuando vienen los momentos difíciles para el país vimos la realidad de la misma. Porque solo en los 80 y los 90 fue que entendimos el problema de las barreras en Venezuela, que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Nos dimos cuenta de que habían personas que vivían en condiciones de hacinamiento. ¿Y qué ocurre con los valores que se crean en esas barriadas? Fíjate. Y qué ocurre también con los valores que tienen, muy distinto a la clase media, que se nota mucho en el andar en la calle el día a día. Lo que se vive en los barrios, sobre todo con las personas más jóvenes, es bastante difícil de entender para la gente. Porque muchas personas piensan que con un adecuado sistema educativo podemos, o sea, se piensa de que un muchacho estudiando es un muchacho que no esté en ocio, y si no está en ocio no está en drogas, etc. Pero ¿qué sucede cuando tú, por ejemplo, tienes la imposibilidad de garantizarle a ese muchacho que vaya al colegio, que se vaya caminando como pueda ir, que muchos lo hacen esforzándose al máximo para llegar a su colegio, pero cómo tú le garantizas el mínimo de seguridad de que él va a poder regresar a su casa sano y salvo? Nosotros estamos en una situación en la que el gobierno nacional, durante muchos años ya, se ha visto incapacitado de garantizar, de proveer el bien público más básico, que es la seguridad. Entonces, muchas veces se critica incluso los valores que se le transmiten en un hogar de bajo ingreso, porque fíjate el caso de una madre que compró una antena de DirecTV, pero no tiene un techo de zinc que está lleno de huecos. Pero no se entiende que muchas veces esa madre compró la antena para que el niño tenga algo que hacer en su casa y no esté afuera en la calle esperando que a lo mejor una bala perdida, porque los maleantes empiezan a salir a las 6, y si tú estás a las 6 afuera en el barrio te pueden pasar cosas graves como que te maten ahí mismo. Entonces la madre se ve en la necesidad de buscar esas alternativas. Entonces muchas veces uno se aproxima, la visión que uno tiene es que la jerarquía la prioridad de la madre
deben ser estos rubros y estos elementos. Pero no entendemos que la madre encuentra alternativas para sobrevivir. ¿Por qué hay tantas mujeres adolescentes que están dispuestas a quedar embarazadas en un sector popular? Porque en los sectores populares, la gente del barrio, los maleantes, no asesinan mujeres embarazadas, ni las asaltan ni las persiguen. Entonces, si tú quedas embarazada en un sector popular, la mujer entiende que tienes una cierta garantía de que a ti no te van a vulnerar, de que a ti no te van a perseguir y no te van a asaltar. Entonces, una madre embarazada encuentra la oportunidad, o sea, una madre, una adolescente que trata de ir al colegio, trata de encontrar, o sea, que de repente se ve en la diatriba de que, mira, o sea, el país está muy grave, yo lo estoy viviendo, y a mí me pueden dar un subsidio por quedar embarazada. Y además, si yo quedo embarazada, tengo la garantía de que el maleante del barrio, de que el lampón del barrio, no me va a ir a matar ni me va a asaltar, y me va a ir y hasta me va a proteger. Entonces, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir quedarme en el sistema educativo, planteándome la posibilidad de crecer profesionalmente en un país donde a la gente le cuesta mucho crecer profesionalmente, donde el problema económico es grave, porque si encuentras trabajo eres un afortunado, y si el salario te alcanza eres más afortunado aún, porque el salario no te alcanza para nada, al menos en lo que es el salario promedio. O me encuentro con la oportunidad que se le está dando a muchas madres, que es una oportunidad que desincentiva el esfuerzo, que desincentiva digamos, lo que es los valores de otra Venezuela, una Venezuela distinta. Sino un costumbrismo. Sí, la madre está ante una opción que hasta cierto punto parecería lógica. Yo no me puedo poner en el plan de ser una chama, o sea, ¿cómo tú le dices a una mujer de 15 años que no tiene ninguna perspectiva de vida, tú tienes que funcionar así? Es muy difícil porque ella entiende su realidad y sabe que lo difícil es salir del sector popular. A veces ni siquiera desean salir del sector popular, lo que quieren es que su calidad de vida dentro del sector popular mejore. Y en ese sentido yo creo que ha sido una gran falla de este gobierno no proveer, al menos en el tema de seguridad, algo básico para que la gente pueda prosperar. ¿Tú crees que campañas, por ejemplo como la de No Tengo Goriles, hacen alguna función en la sociedad a que no sean tan intolerantes, a que respeten? Ahorita es muy común que vas en la calle, estás manejando tu carro, de repente vas caminando y ves al otro quitándole desesperadamente, más que todo en las horas pico, porque el otro quiere llegar a su casa, pero este también quiere llegar. Todos tenemos que llegar y todos nos desesperamos y nos gritamos, entonces también viene un motorizado atrás y ocurre, ¿sabes? Ese desespero diario, que es con el que vivimos, no nada más la inseguridad y toda la cautela que tiene, o sea, evidentemente es una unión de todo que hace que tú te desesperes. Entonces, ¿tú crees que campañas como la de No Tengo Goriles, Bájale 2 por Chacao, alguna de ese tipo de cosas hacen algo en la sociedad para que de verdad calme? Yo creo que, o sea, es un análisis muy delicado. Es decir, yo soy partidario de esas iniciativas siempre y cuando logren demostrar a largo plazo resultados concretos. Okay. O sea, no te podría hablar, ahorita mismo no te podría decir, mira, yo creo que sí, porque, o sea, me parece que está bien orientada, me parece que persigue un objetivo bastante noble, pero no sé qué resultados obtener, no te sabría decir. Yo creo que, y eso es una falla que creo que deben trabajar más en el tema de los rendimientos de esa política. No, y creo que también el alcance quizás tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, No Tengo Goriles lo escuchamos acá, y por acá y por allá, pero tú no ves en la entrada de un barrio un panfleto de No Tengo Goriles. Te va a decir, y que no me gorile qué, a lo mejor no entienda el mensaje que te está dando el No Tengo Goriles. Sí, no, yo creo que la segmentación que se debe haber hecho en ese proyecto en particular, en No Tengo Goriles, tiene que haber sido especialmente un segmento de la población que entiende el tema de No Tengo Goriles, o sea, entiende lo que quiere decir ese engorilarse, porque capaz nos encontramos con que hay sectores en los que eso no pinta nada y no se entiende qué quiere decir eso, No Tengo Goriles, qué es eso. Sin embargo, yo creo que es muy importante que las ONG se monten fuerte en el tema de diseñar iniciativas que desde el punto de vista educativo sean lo mejor posible para garantizar una incidencia muy grande en algunos segmentos que tienen problemas muy concretos. El tema de la seguridad me parecerá a mí siempre muy importante por lo que te estaba comentando. Tú no puedes pretender que una sociedad vaya a avanzar si no puedes garantizar que al salir a la calle no la roben. El tema de la convivencia con los motorizados. En estos días vi una propaganda muy interesante, no me acuerdo de la compañía que la promovía, donde el motorizado no era visto como un maleante.
Y yo creo que esos son mensajes positivos que deben calar en la población, porque es bien cierto que hay muchos que son asaltantes, pero no se puede denigrar a toda una población. No se puede una mayoría sí, cuando lo utilizan no como tenemos, medio de transporte. Claro, es que no tenemos ningún dato que nos diga a nosotros tanto porcentaje, tanta gente que usa moto es así, no lo tenemos. Sospechamos de un perfil porque también se ha entendido de que muchos de los asaltos que se producen en Venezuela se producen con un motorizado y un parrillero. Claro, ya los venezolanos y Caracas más que todo hemos aprendido como que a diferenciar quién puede y quién Claro. no, y hay que subir el vidrio en Sí, el momento exactamente. dado. Ahora, el valor, el respeto que se pierde notablemente, tú ves en la calle cuando un muchacho le habla mal a su mamá, o cuando un motorizado no te quiere dar paso y te tira 3 giritos, Claro. pero no son 3 giritos, sino que tiene que ir con groserías y te tengo que asustar para que tú me des paso. O sea, ¿de dónde crees tú que viene ese detalle, y cómo crees, porque sé que no tienes, o sea, quizás no tengas la respuesta, pero como sociólogo, cómo resolver eso? ¿Sabes? ¿Cómo prevenirlo, quizás, para que no se siga Yo propagando creo eso? que ahí hay un tema de incentivos muy fuerte. Es decir, la gente en Caracas sabe que si no sale a tal hora probablemente le agarre una mega cola y llegue tardísimo al trabajo. La moto surge como una respuesta a los grandes atascos de tráfico, a cómo la sociedad pudo responder a los atascos, cómo yo llego a entregar un documento, cómo yo llego a hacer un depósito al banco, mucho más veloz de lo que está haciendo ahorita y con una tendencia a que se incrementen los atascos en el tráfico. La gente responde con la moto, consigue una opción, una alternativa con la moto, y por eso proliferan las motos, como un tiempo hubo una explosión de taxis. Ahora bien, ese tema de los incentivos yo creo que debe ser abordado desde el punto de vista de facilitar y reducir los tiempos de traslado del caraqueño. Si el caraqueño encuentra una alternativa, o la persona en general encuentra una alternativa que le permita transitar sin peligro, sin que a mitad de la Libertador se paren 4 personas a saltar el autobús entero. Si el caraqueño encuentra una opción, una alternativa viable, la va a utilizar. Porque es un tema de que la gente común responde con incentivos. La gente encuentra alternativas a su día a día. Y al ver que no hay una solución al tránsito, de que muchas veces el policía está interesado, si lo ves en quincena te asusta, porque puede ser que esté pensando en cómo quitarte dinero, la gente entiende que hay una realidad con la cual tiene que solventar, más allá de sus valores, y decide y toma decisiones lo mejor posible de acuerdo a una realidad que está dada, que no va a poder cambiar. Entonces, ese problema debe abordarse desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista educativo, en el sentido de fomentar valores como el respeto, pero también hay que entender que debes ofrecerle una visión distinta al país. Tú tienes que ofrecerle otra imagen del país. Tú tienes que ofrecerle a el venezolano, a la ciudadana común, un ejemplo de personas o de policías que respeten la señal de tránsito. O sea, Y si no los hay, entonces ¿cómo lo demuestras? Tienes que formarlos, tienes que esforzarte, porque las escuelas policiales tienes que mejorar el salario de los policías. Tú tienes que destruir todos los incentivos que tiene un policía para comportarse mal en la sociedad. Tú tienes que permitirle a un policía ser uno de los funcionarios más respetados del país. ¿Cómo logras eso? A través de una buena profesionalización del área, a través de una buena paga, de una buena remuneración, de unos beneficios buenos, que el policía, la persona que se inserte dentro del sistema policial, que se convierte en policía, tenga la seguridad de que si cumple bien su trabajo, va a prosperar. Y eso es bastante difícil, porque como están las cosas hoy en día. O sea, ¿cómo es posible que tú en la calle estés esperando, tratando de respetar la luz del semáforo, y veas que una persona, un policía, hace una vuelta en U donde no se permite? Eso no puede ser, porque el mensaje que están mandando como institución es que la institución realmente no importa, que lo que importa es, bueno, el que pueda cruzar, que cruce, y si... Y hazlo tú para que tú veas. Para que tú veas. Para que tú veas. Entonces... Y ahora, discúlpame, que nos queda poquito tiempo. Los valores que vienen de casa, el mismo respeto. Si tú ves afuera que no se cumplen el patrón que se debería cumplir, en la casa la importancia del papel de la madre, Claro. del padre, para formar a esa persona, que te pregunté hace rato, si me lo puedes explicar un ching. Yo creo que en Venezuela las familias tienen que hacerse un poco más responsables de los asuntos de los hijos. No quiero decir que tengan que ser padres vigilantes, que no ser un gran hermano en el hogar que está vigilando todo lo que sucede con los hijos.
Pero yo creo que hoy en día lo que es la paternidad en Venezuela ha ido por una ruta distinta a la que se desearía para fomentar ciertas conductas y ciertos patrones. Y esto es algo que incide no solo en los sectores populares, sino que todas las clases sociales, todos los grupos sociodemográficos de la población venezolana están atravesando ciertos problemas. Tú te encuentras, por ejemplo, en las clases altas, casos donde se desincentiva el esfuerzo, donde una persona afortunada que tuvo un padre que hizo un buen dinero o que heredó una buena fortuna, desincentiva en sus hijos el esfuerzo, el mérito, a esforzarse y lograr las cosas. Eso es algo que pasa en muchos países. Entonces yo creo que los padres tienen que asumir la responsabilidad de ser padres, porque la vida, y hay que preparar a los hijos, y en la vida hay que prepararlos para que afronten las dificultades. Muchas veces en los hogares se tiene la idea de que tú siempre vas a poder regresar al hogar, que es como tu zona de confort, tu espacio, tu nido, porque bueno, siempre vas a tener ahí a la madre o al padre que van a estar ahí, y eso está bien, porque tú tienes que sentir que tienes un espacio común donde tú puedes estar con tu familia y sentirte apoyado. Pero eso no puede redundar en temas como que la familia se esfuerce por, ¿cómo se llama?, apalancar al muchacho para que esté en una universidad, o para posicionar al muchacho en un cargo ministerial, o para posicionar al muchacho en un cargo empresarial. O sea, hay una diferencia en cuanto a ser padre responsable y ser padre, digamos, alcahueta, podríamos decir. Claro, y en este caso es en la clase media que podrían darse el lujo, ¿no?, de apalancar, ¿no?, que está mal, pero es un lujo que el de la clase popular no puede hacer. Y la atención no es la misma, el tiempo no es lo mismo. Se encuentran casos donde el joven del sector popular se ve sin oportunidades, porque ve que por más que se esfuerce, siempre van a haber dificultades, siempre le van a poner límites y no le van a permitir realmente expresar sus capacidades en un marco de libertad donde le respeten sus decisiones. Y muchas veces se ve el caso también donde un joven que toma unas decisiones desafortunadas se encuentra en la oportunidad de no hacerse responsable de las mismas, porque siempre puede volver al espacio de la protección familiar. Bueno, muchas gracias, Eduardo Nacín Castillo, por este tiempo que nos diste. Este fue el foro de Respeto, Tolerancia Caracas para Publicidad y Mercadeo desde la Universidad Monte Ávila. Hola amigos, este es el foro Respeto y Tolerancia Caracas para la Universidad Monte Ávila. Hoy haremos un recorrido por las plazas caraqueñas y conoceremos la situación del ciudadano en tránsito. Para mejorar la convivencia ciudadana creo que es necesario primero que se haga una especie de reforma educacional, porque hemos perdido eso de los valores. Los maestros nada más se enfocan, qué sé yo, en historia, y de verdad como que creo que es necesario comenzar con la célula de la sociedad, que son los niños, y hacer programas educativos o, sabes, más interactivos para que se vaya promoviendo así desde el nivel micro hasta el nivel macro. Ya con la gente, sabes, de nuestra edad, o ya la gente que tiene como 40 o 50 años, es un poquito más difícil, pero es necesario, sabes, brindarle la sensación de seguridad a la comunidad y hacer programas para interactuar. Precisamente la gente no sale a la calle y siempre está como que asustado porque ya tenemos demasiado intrínseco entre nosotros que nos van a robar o que nos van a matar o cualquier cosa. Entonces quizás si reforzamos también ese sentido de seguridad y lo combinamos con programas recreativos, digamos, arte o música o deportes. Bueno, ya aquí la plaza lo hace bien, pues, pero hace falta más, no solo a nivel municipal, sino ya a nivel nacional. Pues no estamos hablando solo de Chacao, sino del venezolano como tal. Vamos más a la familia como tal. Si lo que ella está diciendo tiene mucha razón, la reforma educativa es importantísimo. Si nos podemos comparar con un modelo educativo de otros países, por lo menos Finlandia, ellos tienen 99% de alfabetismo, pero además de eso, los niños no les recargan tanto con tareas, más que todo se centran en que el maestro es como el segundo padre de los niños, y lo importante en este país es que los padres también ponen el asunto, porque si tú, no importa que no sea maestro, si los padres cuando llegas a la casa, o sea, no le dan la atención a los niños que necesitan, no le inculcan valores, lo que los ponen es a ver televisión, que no tiene nada bueno que ver. Entonces, bueno, es verdad, nosotros yo voy a ser antropóloga, pues, y siempre intento ver todas las cosas desde el punto de vista, cómo podemos hacer que eso de verdad llegue a las personas. Entonces, lo que yo creo que debería hacer es intentar, la educación es lo principal, o sea,
Porque por más que, ok, hacemos un plan de seguridad rechísimo y hacemos más cárceles y más policías, eso no es la solución es educar a la generación que viene. Porque esa generación que está formando ahorita, que te insulta en el metro porque medio lo tocaste, eso es lo que tenemos que atacar, no, o sea, no tanto.